Podría comentar muchas cosas, pero bueno, lo primero es hacer una serie de desmentidos y de sobreentendidos, que al menos tengo el privilegio, en alguna medida, de haber sido testigo en primera persona de todo lo que pasó en la Ibero cuando fue Peña Nieto, ¿no? Y que, pues como todos los movimientos se fundan en una serie de mitos que no necesariamente lo que sostienen es la poética del discurso, pero no necesariamente la eficacia o velan la posibilidad de la eficacia de los movimientos políticos. Entonces me parece que como artistas o como académicos o como intelectuales, el camino más fácil siempre es como sublimar el proceso y no entender realmente qué fue lo que pasó, no fue lo que fue lo que pasó. A mí me parece que primero, y voy a ir haciendo algunos comentarios y algunas consideraciones más de índole teórica, ¿no? Habría que tener en cuenta que, primero, el movimiento surge en la Ibero y como para contextualizar cosas, no es un movimiento espontáneo, es una mentira total, no es que tres chavitos se les ocurrió hacer una travesurita, no es cierto, tenían mucho tiempo preparándolo, y eso se explica por muchas cosas. Si hubiera sido tan espontáneo, no hubieran estado las máscaras, si hubiera sido tan espontáneo, no hubieran hecho la pinta de la fuente. Es decir, había un grupo que, curiosamente, ellos mismos no se autonombran como 131. Fueron un grupo de 6, 8, 10 alumnos que empezaron a hacer una movilización interna en la universidad y que tiene que ver con una historia como muy no sé si necesariamente acertada o no, de lo que suele pasar al interior de la Ibero, y desde luego no es mi interés hacer aquí ninguna reivindicación de la educación jesuita, crean que no me interesa, no, pero también es como colocar las cosas en su lugar, ¿no? Entonces es un movimiento que empieza a generarse como un mes antes. ¿Por qué? Porque la agenda de la visita de los candidatos estaba absolutamente acordada a nivel institucional. Entonces sabían exactamente cuándo iban a ir, quién iba a ir, cuándo canceló Peña, cuándo no canceló Peña. Todo eso estaba absolutamente calculado. Entonces estos datos me parece que son importantes tenerlos en cuenta. Segundo, este movimiento, y empiezo un poco con esta idea, este movimiento, en el momento que llega Peña, están ya absolutamente organizados, y en realidad cuando llega la comitiva de Peña Nieto a la Ibero, desde las 8 de la mañana empiezan a llegar camiones de jóvenes priistas a la Ibero, y es muy importante tenerlo en cuenta. De tal manera que si la conferencia era a las 11 del día, desde las 8 de la mañana las avanzadas priistas empiezan a tomar el auditorio de la universidad y a bloquear los primeros lugares del auditorio para que los estudiantes no se sienten adelante, ¿sí? Esto también es un dato muy importante. Entonces lo que se empieza a generar es una serie como de estrategias de acorralar al candidato y poder jugar la información para que se pueda hacer visible la operación, en la medida en que todo el aparato de seguridad y de campaña de Peña Nieto lo que estaba intentando era velar la acción, tal cual, ¿no? Era velar la acción. Es cierto, lo que desde mi perspectiva, y esto es una consideración quizás subjetiva, lo que sí el equipo de Peña Nieto nunca calculó es que se saliera de control la reacción o la protesta contra el candidato por un grupo que estaba manifestándose en el sentido, que eso sí es un dato como muy particular de lo que pasa en la Ibero. Es más, en algún sentido, ni los propios convocantes, ¿no? de esto que no podemos llamar ni siquiera 131, sino estos estudiantes, ¿no? De estos estudiantes, ni los propios convocantes calcularon lo que iba a pasar una vez que echaran a andar la maquinaria, y aquí solo al interior de la universidad. Sí, esto es, o sea, vamos, 10 estudiantes no podían generar el desmadre que se generó en la Ibero de que no pudiera salir, de que lo encerraran en el baño. Entonces ahí fue lo que se convirtió en un dato como muy interesante en términos del movimiento. ¿Por qué? Digo, no voy a reiterar demasiadas imágenes, solo las que me interesan, porque estas fueron las imágenes que sí no se vieron. ¿Sí? Estas fueron las imágenes que no se vieron. Aquí están adentro del auditorio, justamente, y a propósito, ¿no? A propósito pongo estas dos imágenes. Evidentemente, nada más por puro diseño gráfico, es clarísimo la lectura que se puede hacer de la imagen, ¿no? En segundo plano están las juventudes priistas, ¿no? Donde articulan, ¿no? El número y es apoyando Contigo hasta los Pinos.
Eso era, los infiltrados eran los priistas, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Los infiltrados eran los priistas. Este chico que está adelante, que es un encanto, lo conozco y lo entrevisté porque estoy haciendo un trabajo con él, justamente en una especie como de locura, ¿no? Se logra meter y en realidad se pone con la que hasta delante de ellos, y cuando levanta estas consignas, y aquí es muy importante porque en este momento un estudiante de comunicación que lo está siguiendo con cámara al hombro, entonces es fundamental para entender lo que está pasando, logra la toma y sobre esta toma logra el registro. Entonces, a partir de eso, ¿qué sucede? Y voy del micro al macro. Entonces, bueno, eso es muy importante porque en realidad, ¿qué sucede? Todo esto, el circuito, había una transmisión al interior del campus de la universidad, todo por circuito cerrado a las pantallas que tiene la universidad en los patios o en el auditorio. Entonces, esto se ve, se está viendo fuera de la universidad. Lo importante de hay que tenerlo en cuenta, cuando suben esta campana, estas consignas, es el momento que Peña Nieto está bajando del presidium después de su conferencia y alguien le grita asesino a Tenco. Entonces se enoja, vuelve a subir y es cuando contesta, ¿no? Es cuando contesta como muy gallito, eso sí salió, eso sí se vio, ¿no? Eso se vio. Y en ese momento había, no sé, 200,000 personas en el panel de la universidad viendo la transmisión y en ese momento salió de control todo. Ahí, esto es muy importante por lo que supone el acontecimiento, que además, digamos, en términos teóricos, en realidad, ahí lo que tendríamos que preguntar, y sobre eso me estamos hablando, es ¿qué disloca el gesto de Peña Nieto que lo que provoca es esta reacción como micropolítica al interior de la universidad? Sabemos claramente que un candidato priista no se va a parar en el NAC, sabemos que no se va a parar en la UAM, eso lo sabemos. Aquí hay una variable que es importante entender, porque eso me parece que dibuja mucho los datos cualitativos de lo que significa históricamente el movimiento del 132. ¿Sí? Entonces, les platico rápidamente. Entonces, empieza a salir, y claro, estos alumnos ya están manejando como al interior como puros desplazamientos, así en el sentido casi de lesiones, puras fugas de movimiento que están impidiendo que Peña Nieto salga. Entonces, la primera salida que intenta hacer Peña Nieto después de que dice, asumo todas las responsabilidades a San Salvador Atenco, que fue la declaración que echó a andar todo esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que sacan la pancarta y te dicen te odio, ahí estrictamente no se puede hacer. Fue una reacción absolutamente irracional, ¿no? Absolutamente irracional. Entonces él sube furioso, dice, yo asumo totalmente la responsabilidad de la represión en San Salvador Atenco. ¿Por qué fue importante esa declaración? Porque públicamente nunca lo había aceptado. Nunca aceptó más que en ese momento que él efectivamente dio la orden de esa cosa. Entonces, inmediatamente lo intentan sacar por atrás del auditorio para sacarlo por la biblioteca y otro grupo lo tiene cercado y no puede salir por la biblioteca. Entonces, algo que intentan sacarlo hacia la salida principal de la universidad, hay un grupo que lo está bloqueando, entonces tiene que volver a regresar, tiene que volver a entrar al auditorio y salir por la explanada donde hay 2,000 alumnos. ¿Sí? 2,000 alumnos, entonces él empieza a caminar y ahí es donde se ven todas estas imágenes con las máscaras, con los gritos asesino, las máscaras de Selina, y entonces él empieza a caminar y lo empiezan a seguir, todos los alumnos lo empiezan a seguir y él empieza a bajar por la explanada. Entonces como lo empiezan a acercar, se tiene que meter en unos pasillos y llega ahí fue una ingenuidad de todo este equipo, porque estaba programada la entrevista de radio dichosa, lo llevan a la radio y empieza a subir por uno de los edificios de atrás de la universidad, ya está totalmente cercado. El otro dato que también se transmitió en la radio es en el momento en que llega al programa de Agustín Peña de las 11 de la mañana, que entra a la cabina y se retira, no entra. Entonces nada más dice, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿No? ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Y entonces se retira y se va a la salida de Radio Ibero y queda confinado al baño. Es en el momento donde el presidente del PRI hace las declaraciones, donde se dice,
estos alumnos irresponsables, estos son acarreados. Ahí es donde el presidente del PRI sale a la radio a hacer las declaraciones contra los estudiantes de ley. Ese es como el hecho, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró eso? 40 o 50 minutos. O sea, no fue poquito tiempo, no lo sacaron en 10 minutos. ¿No? Es mucho tiempo para la cuestión que evidentemente se está viviendo en la universidad. Total, sale, queda ahí encerrado en el baño, eso no se oye en el audio, pero dice una de las típicas tonterías de hay una salida, ¿por dónde salir? El nervio está totalmente desfigurado, fue muy divertido. Entonces lo bajan, yo ahí estaba yo tomando un café porque ya había pasado por esta parte, yo estaba encerrado en el galinero, estoy hablando de 40 minutos, ¿no? Entonces yo bajo a tomar un café en la cafetería de la universidad y lo bajan frente a la cafetería. Igual, lo van confinando hasta que llega su camioneta vieja y se va, ¿no? Y es cuando le hace el gesto de que todavía se despide la camioneta como si no hubiera pasado nada. Y en ese momento ya está fugada toda la información, ¿sí? Ya es incontrolable la información y ahí hay dos elementos. Los estudiantes empiezan a subir las imágenes a la red, esto es muy importante, y sí fue muy importante el momento en que Radio Ibero, el locutor de Radio Ibero hace esta declaración. No entendemos por qué el candidato no quiere entrar a cabina. ¿Sí? Entonces lo dice al aire, ¿no? Y dice, no, se está yendo, y entonces cuando en radio se deja ver que no entró a la entrevista, y entra entonces el presidente del partido. En fin, adentro evidentemente de la universidad fue como muy complicado el asunto porque me reservo nombres, pero algún profesor bastante tiene un puesto, ¿cierto?, en la gestión priista, es el primero que dice, estos no son alumnos de Ibero, son acarreados. Luego le dan un puesto ahí. Sí hubo amenazas, efectivamente, sí hubo amenazas a los alumnos de Ibero, ¿sí? Hubo llamadas, prácticas intimidatorias, todo eso sí sucedió. Eso lo sé, porque además estoy muy cerca del grupo que estuvo atrás de esto. Bueno, esto es anécdota, en realidad, nada más para que entendamos primero, ¿no? Esto es anécdota porque a mí me parece que, y con todo respeto a mis colegas, hay un dato que sí, simbólicamente, discursivamente, se produce al interior de la universidad y que sí marca un diferencial importantísimo en términos de movimientos políticos en México, y que quizá eso en pro de reivindicar ciertas cosas que tendrían toda la razón de ser, perdemos de perspectiva qué es lo que es diferencial del movimiento de la universidad. Primero, movimiento en una universidad privada, importantísimo, ¿sí? Fundamentalmente de niños ricos, ¿sí?, con muy buena posición económica, y todavía más criollos. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. Eso a todos se nos olvida, ¿sí? A todos se nos olvida. Pero sí hay algo que incluso puede ser terrible en la universidad, es que representaría el imaginario de clase más violento de la sociedad mexicana. Y eso no nos podemos hacer famosos. ¿Sí? Lo que se vuelve sorprendente es qué pasa ahí, por qué pasa eso, por qué, si pudiéramos nosotros suponer que hay un pacto de clase que permite precisamente al candidato priista emplazarse en una universidad porque tiene un riesgo calculado, un peligro calculado y controlado, de repente se sale de control de todo este asunto. ¿Qué es lo que significa que se sale de control en un contexto tan particular? Que a mí me parece que si eso lo perdemos de vista, sí perdemos todo lo que significa la importancia del movimiento 131 y su consecuente realización en el 132. ¿No? Creo que es un dato, porque toca muchas cosas. Viendo mucho la iconografía, salvo la que ahorita nos mostraba el Gritón, hay una suerte de configuración o de concepción imaginaria de la resistencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me pareció como inédito, ¿no? Me parece que, digamos, había que pensar
algo que no necesariamente los movimientos sociales en México se hace tan evidente a la hora de la resistencia o la movilización. Primero, yo no sé si en sentido estricto yo calificaría lo que pasa en un primer momento al interior del Ibero, muy probablemente no, de una movilización, pero sí lo calificaría de un movimiento. Y ahí es muy importante hacer la diferencia entre lo que significa un movimiento y una movilización, porque tiene implicaciones teóricas y sociales totalmente diferentes. Entonces, es un movimiento que por principio violenta, y eso es lo que es muy sorprendente, el pacto de clase del poder en México. A mí me parece que es un dato fundamental, ¿no? Un dato fundamental. Entonces, en este sentido, ¿no? Quizá la primera consideración es, no tendríamos que llamar lo que pasa en el Ibero un movimiento, sino una movilización. ¿Sí? O es una movilización de estudiantes que, en términos de teoría política, lo que producen es un colapso entre el momento de la acción, es decir, el instante de la acción, y la lógica del enunciado. Y aquí sí permítanme teorizar, porque no sé filósofo, soy filósofo, así que sí, voy a teorizar. Entonces, y que esta relación entre instante y enunciación es lo que nosotros tendríamos que estar pensando. ¿Por qué? Porque quizá mi gran crítica no es al derecho legítimo de manifestación y de resistencia social. Creo que eso debe de existir en las sociedades. Lo que me parece es que las estrategias de enunciación y de representación están totalmente domesticadas por el imaginario. Entonces, yo tendría serias objeciones a toda la iconografía que, por ejemplo, presentar, porque me parece que se mueven en un arte totalmente dominado del imaginario. Lo que habría que buscar, si estamos hablando de arte, son estrategias que subviertan esa lógica de codificación del imaginario de la resistencia. El primero, la resistencia no necesariamente se inscribe en el otro y en las figuras populares del otro, el obrero, el pueblo, el campesino, el indígena. No necesariamente, no quiere decir que no sea real, pero no es la única condición de la resistencia ni de las formas de subversión a la representación. Entonces, cuando artísticamente o estéticamente nosotros signamos y consignamos el discurso a ese registro, al menos en la historia de este país, eso está totalmente domesticado por el imaginario. Entonces, habría que pensar y preguntarse por nuevas estrategias que permitan precisamente subvertir las lógicas y las formas, por tanto, de representación, ¿no? Esa sería una primera consideración. Ahora, otra segunda consideración, y voy rápido para abrir la discusión, también habría que pensar, ¿no?, ¿qué supone estéticamente, teóricamente, la relación entre un afecto instituyente? ¿Sí? Hay afectos instituyentes, eso que Badiou llama como los afectos. ¿Qué son los afectos instituyentes? Aquellas manifestaciones del orden de la pulsión social que en términos reales no tienen lógica en la representación, pero que generan o al menos preguntan o posibilitan formas de representación o plantean nuevas formas de representación que no estarían dadas en los códigos con los que nosotros representamos las formas de resistencia política. A mí me parece que en su momento, claramente, sí, el movimiento zapatista tuvo, sí me parece que en su momento lo que pierde y se disuelve del movimiento, no del 131, sino de la escalada en el 132, es el carácter del afecto instituyente que se echa a andar socialmente hablando con ese movimiento. Que lo perdimos como sociedad hallándonos. Entonces, si nosotros hablamos en estos términos de un afecto instituyente, ¿qué es? Un afecto instituyente es el modo en que, para citar a Ney, en que la carne social, es decir, una forma de pulsión no representada y organizada, no es partido, no es asambleísmo, no es corporativismo, no es asociación civil, no es ONG, no es todo eso que está como casi una masa informe, está generando condiciones de presión y que en dado caso los artistas estarían obligados a ver o poderlo ver, ¿no? O poderlo ver. Eso es lo que carece de representación. Si pensamos que lo político solo es político porque produce condiciones de representación, ahí es donde me parece que estaría el problema.
¿sí? Cómo pensar las formas de los afectos instituyentes, que son los que producen la movilización social, la condición crítica, y que luego qué nuevas lógicas de representación estética y discursivas tienen que desprenderse de ello, ¿no? Pues de acuerdo a esto, a mí lo que descubro, o lo que yo, un poco este texto, que es muy largo y por eso no lo estoy leyendo, se llama Del nombre y el síntoma. No nos sirve de nada un nombre, una forma, un símbolo, si no podemos leer los síntomas. Y a mí me parece que lo que pasa cuando pensamos el arte político siempre en el orden de sus regímenes simbólicos, es decir, en sus significaciones y sus signos, lo que estamos perdiendo es la potencia del síntoma, que es lo verdaderamente subversivo. ¿Sí? Que es lo verdaderamente subversivo. Entonces, en este sentido, si yo avanzo un poco en mi argumento, lo que quizá a mí lo que me pareció sugerente en su momento es cuál es la relación que subyace entre el instante como un problema, el instante, algo que se sale de control, ¿no? Que es puramente instantáneo, el sentido de el movimiento, no de la movilización, y el sentido de la performatividad. ¿Qué lógica la performatividad tiene que tener esta relación entre movimiento e instante, como lo que me parece inédito, ¿no? Lo que me parece inédito en ese momento. ¿Dónde está el instante de performatividad? Y esto sí es muy importante. En la injuria, ¿sí? En la injuria dicha en primera persona a la segunda persona. Eso es lo que es absolutamente inédito en la Ibero. Por eso el letrero del te odio, ¿sí? Porque nosotros podemos generar todos los códigos de poder que ustedes quieran, pero la injuriar al candidato en una apelación directa de primera persona a segunda persona, es una condición performativa de representación. Y eso a mí me parece que tiene una potencia estética. ¿Sí? A mí me parece que tiene una potencia estética. Entonces, por ahí justamente es donde habría que pensar qué es lo que pasó. Ahora, en función de esto, ¿qué sucede? ¿Sí? La utilización del insulto, ¿no? Como manifestación, la utilización del insulto, ojo, donde el insulto lo hace un niño bien, panista, ¿sí? Porque es la identidad de este chico, como fracturando su derecho de representación o su incapacidad de sentirse representado. O sea, este chico es panista, hijo de panistas, niño bien, guanajuatense, no puede ser peor. ¿Sí? Ajá, no puede ser peor. ¿Sí? No puede ser peor, o sea, me parecería casi terrorífico, ¿sí me entienden? Casi terrorífico. Entonces, la injuria se enuncia. Ahora, ¿qué supone? En cuanto a función performativa, establece condiciones de posibilidad de la existencia social como problema teórico, ¿sí? O sea, lo único que el poder no puede permitir es la injuria, y ahí es donde entonces se deroga su derecho de uso de la violencia, ¿no? Siempre, ante la injuria al poder, el uso de la violencia al Estado, ¿no? Entonces, el problema es, pensemos qué significa injuriar en este sentido al candidato, ¿sí? Al candidato, lo que significó en ese sentido, ¿no? Entonces, supone un funcionamiento distinto o introduce una paradoja, ¿sí? La subjetividad del poder, en este caso Peña Nieto, es dislocada en términos del sistema mismo de enunciación. ¿Por qué? Porque está dicho en términos de un imaginario de pacto de clase, injuriado por un igual. ¿Sí? Esto es como, eso en términos absolutos es cómo le hacemos para manejar esto. Por eso, cuando los sistemas de representación político, desde mi perspectiva, inscriben la representación en el otro, eso no es ningún problema para el poder. Ninguno. En realidad está absolutamente domesticado. ¿Sí? En realidad está absolutamente domesticado. Entonces, en este sentido, y leo rápidamente este párrafo, no sé si tenemos mucho tiempo, es innegable que contra todo supuesto torpe cálculo político por parte del entonces candidato del PRI, Peña Nieta, y de sus asesores, y el lapsus es importante, de emplazar un discurso político guionizado, porque así iban, ¿no? Y sabemos que así funcionan, a partir de un prejuicio de clase y percepción sobre los estudiantes del Ibero,
respecto a su plan de gobierno, porque él fue a emplazar justamente a buscar a sus adeptos burgueses, ¿no?, en su plan de gobierno, la injuria al candidato contra lo esperado activó una lógica inversa que por un lado liberó la fantasía del poder y mostró la forma del inconsciente discursivo del prismo, que eso fue lo que él perdió control. Cuando él se para, o sea, lo importante no es que él asuma públicamente que él es responsable de Atenco, sino que lo asume encabronado. O sea, eso es lo que es importante, ¿no? O sea, si yo puedo eso y háganle como puedan, pendejos. Fue lo que nos dijo a todos, ¿sí? Entonces, ahí hay una reversión. ¿Por qué? Porque el poder lo único que no puede hacer es actuar irracionalmente para buscar su legitimidad. Aunque en el fondo siempre actúa irracionalmente. El uso de la violencia siempre es un uso irracional del poder. Entonces, si lo vemos en micro, que supone, muestra la forma del inconsciente discursivo del prismo. Y claro, lo que hoy, pasado un año, un cacho de todo este asunto, ¿qué pasa? Que todo lo que estamos leyendo nosotros como factotum del poder es la irracionalidad de la violencia. Y se está manifestando y se está manifestando. Ahí es donde el síntoma no podemos perderlo de vista, ¿sí? No podemos estar perdiendo ese síntoma de vista, ¿no? Entonces, su autoritarismo, su paternalismo, ¿no? Es decir, estos jovencitos que no entienden nada, ¿no? El presidente del PRI diciendo que son unos niños mal portados. Así le dijo el presidente del PRI a los alumnos de la Ibero, ¿no? Son unos niños mal portados, etc. Pero sobre todo la incapacidad para negociar la condición real de una demanda social legítima. Sí, que eso es en realidad lo que pone en crisis la imagen del poder de Peña, es que no tiene capacidad de negociar el poder social instituyente. No lo está entendiendo, ¿sí? Y eso se hizo absolutamente evidente desde el principio, ¿no? Entonces, esta forma de enunciación de una injuria produce una demanda política que nos conduce a pensar el lugar de lo político y la función del poder ante una sociedad y una afectividad colectiva que se presenta pero no es representada por sus instituciones. Nos hace pensar sobre la condición en la que se encuentran los individuos ante su imposibilidad de devenir sujetos políticos. Yo ahí quizá cuando, por ejemplo, el discurso de izquierda corporativa piensa la noción de lo político en términos de sociedad, de masa, de cuerpo social, me parece que esa es la condición de fuerza que produce la representación, pero no es la condición de enunciado que gana el derecho. Ahí no podemos negarle teóricamente el aporte que la tradición ilustrada del contrato social da a la historia de la política. Es una condición necesaria. Esto suele molestarle mucho a la gente cuando lo digo, y no lo digo en pro de eso. Es cierto que luego sirvió el régimen de terror con Robespierre, ¿no? Guillotinó a los que no estaban de acuerdo con ellos. Pero la condición necesaria de la representación o del fundamento del contrato social es el sujeto político. Si no hay sujetos políticos, no hay posibilidad de lo político, no hay posibilidad de discutir el asunto público, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos en abstracciones culturales, de raza, de sociedad, de clase, la noción de lo político, eso tiene un carácter de pura fuerza, pero no tiene capacidad de producir representación. Lo que produce políticamente la representación es el sujeto que se reconoce como sujeto político, ¿no? Como subjetividad política. Entonces, en este sentido, no quiero complicar demasiado, esto es mi investigación de hace mucho tiempo, estética política, o sea, como todo este asunto. Todo esto nos hace pensar sobre la condición en la que se encuentran los individuos ante su imposibilidad de devenir sujetos políticos en el México contemporáneo, pero también en sociedades donde la emergencia de la ciudadanía es débil. Es débil. Y esto contra los liberales, porque no es en pro de los liberales. Aquí, digamos, una de las grandes mentiras del pensamiento liberal político es que entienden que el derecho de ciudadanía es el derecho de la diferencia. No es cierto. El derecho de la ciudadanía, y eso es desde los griegos lo decían, es el derecho de decidir sobre el espacio público. Eso es lo ciudadano, no la representación de la diferencia.
La falacia de las democracias liberales es que ponderan el derecho de representar lo diferente, lo gay, lo lésbico, entonces eso en términos de noción del bien público fractura la noción de lo político mismo. ¿Sí? Por eso ahí hay que tener con mucho cuidado. Sociedades como las nuestras, y eso no quiere decir que, desde luego, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo sea una conquista social, claro que lo es, pero el problema es que cuando sustituimos la demanda de derecho político de vida, que es lo que se pone en el fundamento mismo de lo político, por los derechos de representación de individualidades, estamos permitiendo y estamos fracturando la noción misma de lo político. Por eso yo soy siempre muy renuente a las representaciones de las minorías, ¿no? Esta cosa me parece que además, curiosamente, es la forma en que operan las democracias liberales norteamericanas. No es gratuito, no es gratuito. Entonces, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué aporta, en realidad, desde mi perspectiva, como condición inédita el movimiento del 131? Uno, y lo voy a intentar desarrollar. Me parece que es una operación que es herética al poder, es una herejía al poder, ¿sí? ¿A qué me refiero con una noción de herejía al poder? La herejía solo funciona en el poder, si me explico, teológicamente, los herejes solo son herejes en tanto son aquellos que están discutiendo desde el poder la lógica del canon. O sea, a ver, si nosotros nos vamos a la Edad Media y pensamos en cualquier herejía, la que ustedes quieran, ¿no? La que ustedes quieran, en realidad el nivel de discusión, sobre todo, por ejemplo, sobre la noción del dogma cristiano, lo que ustedes quieran, el de la encarnación de Cristo, lo que ustedes quieran, solo se produce como herejía porque hay las condiciones de sujetos de poder que están en la misma condición de posibilidad de producir la herejía al poder. ¿Sí? Entonces, aquí me parece que lo que se vuelve interesante como un dato es el modo en que el 131 es producido desde la soberanía del poder como herejía al poder. Como herejía al poder. Y que es una pura estrategia. Entonces, ¿qué hace el poder con eso? ¿Cómo le hago con esto? ¿No? ¿Cómo le hago con esto? Porque además ahí se distribuye de otra manera totalmente distinta la negociación, ¿no? Aquí hay algo que además también se nos olvida. Por absurdo que parezca, ¿no? Es sorprendente que, por ejemplo, el rector de la Ibero hizo un pronunciamiento público y claramente dijo: la universidad va a apoyar y va a proteger absolutamente a cualquiera de sus alumnos que sea perseguido por su derecho de libre manifestación. Ojo, la UNAM no hizo ningún pronunciamiento. ¿Sí? Entonces, todos estos datos como que no los podemos dejar pasar tan fácil. ¿Sí? No los podemos dejar pasar tan fácil. Digo, como tampoco podemos dejar tan fácil que toda la oficina de mercadotecnia de la universidad se apropió patéticamente de la idea de yo soy 132 y la volvió una marca detestable, igualito que digo una cosa diga la otra, digamos. También eso es cierto, ¿no? En fin, entonces, a partir de esto, en todo caso, lo que me parece que es interesante es qué supone, ¿sí?, en el cambio del imaginario político la movilización del 131 en la Ibero. Sí hay un cambio del imaginario político. Sí hay un cambio en el imaginario político, y si somos sensibles al cambio del imaginario político, lo que tendríamos que pensar es que hay un cambio en el régimen de representación de lo político. Sí, en el régimen de representación de lo político. Entonces, en la construcción democrática actual de sociedades donde operan estructuras de explotación, marginación, exclusión, se vuelve absolutamente desconcertante para el poder que los incluidos, ¿no?, representados, ¿no?, sean los que están violentando al poder, ¿no? Están violentando al poder.
En todo caso, habría que pensar la implicación y la activación de las condiciones materiales y sociales que se desprenden de los autonombrados movimientos. Yo soy 131, yo soy 131 y uno más, que esto es muy importante, porque aquí voy a intentar generar la fórmula que a mí me parece que en lógicas en lógicas del enunciado son fundamentales, y el yo soy 132. Decirse yo soy 131, yo soy 131 más 1, que es el video, ¿no? Es decir, cuando salen los chicos, yo soy tal, número de cuenta tal, ahí en realidad hay un suplemento a la fórmula yo soy 131, y luego cómo eso se representa en enunciado en el yo soy 132, que es la escalada a la movilización social. Por eso me parece que el movimiento del 131, del 132, no se explica sin el video que se pone en YouTube, ¿no? Por la lógica del suplemento. Es un tecnicismo filosófico, pero en realidad pensar en lógicas del suplemento es pensar de manera derridiana y no de manera marxista. ¿Sí? Que quizá teóricamente el problema es que si nosotros entendemos lo que eso significa, la lógica de los movimientos sociales hoy por hoy no son dialécticas, sino deconstructivas. Tienen que deconstruir el imaginario del poder, no oponerse al imaginario del poder, porque opuestos al imaginario del poder están absolutamente domesticados por el sujeto de enunciación. Sí, por el sujeto de enunciación. Entonces, en este sentido, ¿sí?, yo encuentro, quizá les parezca extraño, que el 131, 132, o el yo soy 131, 131 más 1, 132, que sería como la fórmula que a mí me interesa utilizar, que primero, no pueden ser sustraídos a la noción de las economías globales, es decir, no son luchas de reivindicaciones sociales ni luchas de clase, son luchas de reivindicaciones de derecho de mundo, que la pregunta es totalmente otra. La globalización plantea filosóficamente una pregunta no por la noción de territorio, nación, identidad, eso es la Guerra Fría, ¿no?, sino las preguntas por la noción de mundo. Y las preguntas por la noción de mundo, en realidad es la pregunta filosófica de la relación entre cosmos y vida. O sea, ¿cómo pensamos? Lo que la globalización produce no es explotación social, lo que la globalización produce es precariedad de existencia. Esa es como la pregunta que me parece que, si no tenemos en cuenta, perdemos de vista. Entonces, en este sentido, yo creo que no lo podemos separar de lo que significa esto. Aquí toca más bien tomarse el tiempo, es decir, ser lo suficientemente serios para comprender las variaciones de intensidad que el modelo mundial de globalización va produciendo en los distintos emplazamientos geopolíticos, culturales y sociales. En el caso del movimiento de estudiantes universitarios 132, quizá estemos obligados a pensar en una situación donde la transición democrática, nosotros, sociedad mexicana, el momento de la producción de subjetividad política y los derechos fundamentales del individuo, trabajo, seguridad, educación, salud, que son derechos de vida, no derechos de ciudadanía, ¿sí?, derechos de ciudadanía, se hallan en una situación de precariedad en la que los individuos, los sujetos, no encuentran espacio real para su representación. Entonces, la condición del contexto actual de este movimiento, si bien tiene un carácter inédito construido en su propio modo de enunciarse, también es cierto que este modo de enunciarse, quizá de una manera no tan consciente, hace eco de cierta contigüidad de afectos y lógicas de enunciación que han estado presentes en su carácter de acontecimientos en la historia de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ¿podemos leer el 132 a modo del 68 mexicano? No, no se puede leer a modo del 68 mexicano, ¿sí? No se puede, ¿no? Incluso de los movimientos de base social en México no se puede, ¿no? De lucha de clases no se puede. Tiene que ver con una figura política poco considerada, que es la de las movilizaciones, movimientos sociales, a diferencia de las manifestaciones organizadas o revoluciones, que esto es un dato importante. Traigo a cuenta dos de estos, rapidísimo, y para mí es lo interesante que se han estado aquí mencionando.
Para mí, en un sentido, encuentro más relación con el 68 francés, no el mexicano, de lo que pasó con el 132 en México. Primero, porque el movimiento francés fue un movimiento de la burguesía ilustrada, estudiantil, no moderna, no europea. ¿Sí? Esto es muy importante. El 68 mexicano fue un movimiento, si bien convocado por estudiantes, pero que movilizó las bases sociales, ¿no? Trabajadoras, bla, bla, bla. Y eso también habría que diferenciarlo. Pero eso por una parte. Por otra parte, también se coloca en cierto carácter no igual en tanto la índole, la intención y el sentido del movimiento zapatista, pero sí en términos de una consideración de emergencia de una demanda, la que ustedes quieran, que se produce por una lógica de diferencial y no por una lógica de identidad. O sea, ¿qué es lo que finalmente explica el movimiento zapatista? ¿Y por qué el movimiento zapatista se vuelve casi en el arquetipo de los movimientos globalizados, ¿no? Porque lo que reivindica es una lógica del diferencial, no una lógica de la pertenencia. ¿Sí? No una lógica de la pertenencia. Y ahí quizá valdría la pena que revisaran ustedes las tesis de Negri, las tesis de Badiou, incluso las tesis políticas de Deleuze en torno a los 60, que me parece que son fundamentales en este sentido, ¿no? Entonces, sobre el 68 francés vale la pena recordar que su génesis discursiva se encuentra en lo que Jean-Paul Sartre calificó de una ruptura al interior de la burguesía ilustrada francesa. Sin duda, el movimiento activado por los estudiantes de diversas universidades privadas y públicas en México en alguna medida puede ser leído dentro de esta lógica de la ruptura del sistema axiológico de clase. Más allá de reivindicar la política como interés de clase, es decir, como una condición de lo público definiendo el orden de lo privado, estas formas de manifestación redefinen, para ser más precisos, recolocan la noción de lo público que aquello que no le pertenece a nadie. Esto es fundamental, porque entonces, claro, ¿por qué se volvería más importante el derecho de democratizar los medios? Porque el medio, por condición, tiene que ser un derecho público, no un derecho privado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se escalan desde otra perspectiva las consideraciones sobre el movimiento, ¿no? Entonces, estas, para ser más precisos, recolocan la noción de lo público como aquello que no le pertenece a nadie, lo impropio. Lo público, por principio, es lo que no es propiedad de nadie. Sí, eso tendría que ser lo público, ¿no? Estas características está claramente puesta en operación en el modo en que los estudiantes definieron en sus inicios su condición de apartidismo político, ¿no? Nos interesa el posicionamiento público de los sujetos, no la pertenencia a un partido. No la pertenencia a partido, y no suscribimos ninguna ideología de partido, ¿no? Esa era una de las consignas. Lo que leo detrás de esta recolocación es una idea de lo en común, tal como Nancy la maneja, del espacio político como ocupación de singularidades no representadas, una efectuación de la acción que nos obliga a pensar el espacio mismo de la política más allá de las plataformas y programas, incluso más allá de los capitales simbólicos. ¿Qué es ese problema? Digo, para mí el movimiento fracasa en el momento en que escala a las formas de dialécticas de organización social que tiene que ver con la figura de la huelga general, el asambleísmo, que son estructuras absolutamente jerárquicas de representación. ¿Sí? Y que curiosamente, y no es gratuito, que los que estructuran esa forma de organización del 132 son el ITAM y la UNAM. Tecnócratas y socialistas. ¿Sí? ¿Ok? Ojo, no lo podemos dejar pasar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Y los que pugnaron por esa forma de organización fueron los del ITAM y los de la UNAM. ¿Sí? Los del ITAM y los de la UNAM. Entonces, entonces, sin duda, no puede pasar inadvertida la potencia que arrastra tras sí la configuración, pero sobre todo el desplazamiento del acto de resistencia producido en primera instancia por un grupo de alumnos de una universidad privada, más tarde por el movimiento de universitarios en su conjunto y posteriormente por el juego de adiciones que han operado distintas organizaciones, movimientos de disidencia al sumarse en su declaratoria en la UNAM a esta movilización, que si ustedes se acuerdan es hasta la declaratoria en la UNAM cuando todos, el movimiento Artistas por la Izquierda,
En fin, ahí es, todo se suma, ¿no? Y que además la discusión fue muy interesante, digamos, yo no solo por la Ibero, sino también por lo que hicimos Cuauhtémoc y yo en su momento en Soma, la convocatoria esta de artistas por la izquierda, también le llamamos, ¿no? Que era cómo se tiene que colocar la comunidad artística de cara a esto, ¿no? Que fue como una de las preguntas, ¿no? Una vez más hay una cierta resonancia en la estructura enunciativa del 68 francés, que tiene que ver con el modo en que se introduce la figura retórica de la paradoja en la consigna, que esto es bien importante, ahora sí, en términos de formas estéticas. ¿Qué caracterizó al 68 francés? Que su forma de enunciación era paradójica, ¿sí? No era unívoca, no era análoga en términos de enunciación. Es decir, no había la consigna de justicia para el pueblo, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la consigna fundamental del 68 francés, era todos somos judíos alemanes, lo cual es una paradoja absoluta en el contexto de la historia europea y de las reivindicaciones puristas de la Quinta República de Gaulle, ¿no? Entonces, habría que tener en cuenta la inteligencia del modo en que se enuncia, ¿sí? La inteligencia en el modo en que se enuncia. Entonces, cuando de repente vemos estas figuras, quizá que tendríamos que valorar demasiado, revalorar como judíos por AMLO, ¿no? Soy bonita pero no pendeja, están funcionando en el mismo sentido, ¿sí? Están funcionando en el mismo sentido. Entonces, todos somos judíos alemanes, y lo más poderoso de la consigna del 68 fue formar barricadas. El símbolo del triunfo de la Revolución Francesa es la barricada. ¿Qué hicieron los estudiantes en el 68 francés? Volvieron a hacer barricadas. ¿Sí? Volvieron a hacer barricadas. Entonces, ¿eso qué significa? Si la República ataca la barricada, ataca su fundamento simbólico. Produce una contradicción absoluta en el sistema de representación. ¿Y qué hace el poder con eso? ¿No? Hay muchos casos, es decir, el problema del activismo artístico es que siempre negocia el estatuto de resistencia en el otro y no en el mismo. Esa es la gran contradicción para mí estética, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, alguna vez a Marcelo Espósito, no sé si lo conocen, ¿sí? A Marcelo Espósito le objetaba, ¿no? Pone a todos ciertas cosas, o sea, yo le pongo los nombres a las plantas de la resistencia de todos los que murieron en el 68. No estoy subvirtiendo nada, absolutamente nada, porque no estoy siendo hereje al poder, no estoy violentando el poder, estoy haciendo que se perpetúe simbólicamente, ¿sí? Entonces, cuando en todos los movimientos altermundistas, ¿no? Marcelo Espósito hace todo este collage sobre todos los muertos o reprimidos o detenidos, en donde los altermundistas en cuerpo portan las fotografías de los altermundistas caídos. En realidad al grupo de los G8, los G20 y a la OTAN le da lo mismo, uno más, o sea, pueden pasar por ellos y no pasa nada. Entonces yo le decía a Espósito, bueno, y si de repente tú pones al rey de España en la pancarta, ¿qué pasa? Por mandato constitucional, la policía no puede, es una injuria violentar la imagen del rey. ¿Qué haces con eso? Sí. Entonces, la policía tiene que reprimir, tiene que violentar el estatuto de la monarquía, entonces comete un delito. Esa es la herejía, esa es la paradoja. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros la planteamos como los ricos y los pobres, los campesinos y los blancos, me parece que no estamos llegando a ningún lugar como estrategias estéticas, ¿no? Como estrategias estéticas. Entonces, a mí, y eso es lo que al final del día, me parece que no tuvimos la suficiente inteligencia de verlo como estrategias de enunciación en lo que pasó efectivamente, sobre todo al interior del Ibero, ¿no? Al interior del Ibero, por todo el sistema iconográfico que se utilizó, ¿no? Que además era en las manifestaciones públicas, era súper interesante cómo se estaba dando, ¿no? Cómo se está dando. Entonces, en fin, son muchas cosas, pero ahora, en este sentido, ¿qué supone?
El problema es, artísticamente, si lo que nos está convocando aquí son estas formas de figuración de la resistencia, a lo mejor tendríamos que pensar como ciertas lógicas que lo que vayan produciendo sean los suplementos del poder, es decir, las lógicas que deconstruyen y muestran que la condición de todo poder siempre es la violencia. ¿Sí? Incluso hasta cuando nosotros lo usamos como resistencia. ¿Sí? Ahí cuesta mucho trabajo porque siempre queremos pensar que la conquista social es la restauración de la justicia y el derecho a los muertos y no sé qué tantas cosas. Claro que sí, pero no es así. No es así, o al menos no me parece que sea como se tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? Un poco para cerrar esta idea, ¿no? En este contexto, más que pensar una equivalencia entre el movimiento zapatista, a propósito de la lógica del diferencial, y la movilización y el movimiento de yo soy 131, yo soy 132, pienso en sus singularidades que establecen formas diferenciadas de la negatividad dialéctica, formas diferenciadas, y esto es lo que me gustaría proponer, formas diferenciadas de dialéctica y suplementariedad, que ponen al descubierto la condición de la precariedad de la institución política del Estado mexicano. La demanda de alteridad, movimiento zapatista, de reconocimiento de alteridad, pero también la fractura de la mismidad, el movimiento 132, sobre todo en su matriz en la Ibero, son dos maneras de representación que definen un vacío en la forma de reconocimiento. Lo que producen es ¿qué le está pasando al poder que no está pudiendo generar formas de reconocimiento? ¿Sí? Formas de reconocimiento. Y hay que aprovechar ese lugar de vacío. ¿Sí? Ese lugar de vacío que hace el poder de estos dos vectores y fuerzas de afectación. La primera respecto al agenciamiento de la diferencia, el movimiento zapatista, que determina una condición de geoestética de representación, subjetividad política de los pueblos indígenas, que apenas ha sido elaborada por el Estado. ¿Por qué lo más complicado, y con esto voy a terminar, es por qué no pudo elaborar el momento donde... siempre se me va el nombre. Ramona es la que habla ante la cámara. Ramona, que da su discurso al poder, sí, es Ramona, ¿no? Ramona, eso no lo puede elaborar el Estado, ¿sí? La comandante fue Esther, ¿verdad? O sea, en el momento en que va una mujer enmascarada a hablar ante el poder legislativo, eso hasta la fecha no se puede elaborar, ¿sí? No se puede para el poder, ¿no? Que apenas ha sido elaborado por el Estado. La segunda, la del movimiento estudiantil, que tiene que ver con la fractura temporal del imaginario de clase, que ya no encuentra en el poder las condiciones materiales de la realización de la soberanía política de los individuos. O sea, para mí ese es el problema. El problema de la crisis política contemporánea en México es que si acordamos que una parte fundamental del fundamento de la representación política es la soberanía de los individuos, hoy por hoy el Estado no está entendiendo esa condición soberana de los individuos. Entonces, en la dialéctica entre soberanía y alteridad, quizá es donde tendríamos que pensar estrategias de resistencia y de crítica, ¿no? Tengo mucho más que decir, pero ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias.